Y voy a compartir pantalla. Se ve bien, ¿no? Bien, muy buenas noches tengamos, por favor. Voy a, voy a empezar a trabajar con lo que sería esta sesión. Y vamos a hablar, obviamente, de Wi-Fi y vamos a tomar en cuenta lo que sería la evolución en el mercado, ¿no? Nosotros podemos hablar acerca de lo que sería, por ejemplo, las distintas versiones de Wi-Fi. Nosotros sabemos que estaríamos con la IEEE 802.11 como la base, por ejemplo, de lo que sería la tecnología, ¿no? Una cosa importante es recordar un poquito de qué es lo que estamos refiriéndonos con este estándar, ¿no? El estándar que nos dice que vamos a trabajar inicialmente con lo que sería la tecnología CDMA, ¿no? Es decir, acceso múltiple por división de código, ¿no? Y los primeros estándares solamente se basaban en eso, ¿no? Es decir, trabajar con un código ortonormal, ¿no? Estos códigos ortonormales vamos a tomarlos en cuenta como el manejo mismo de la tecnología como tal, ¿no? Entonces, Wi-Fi se va a basar en códigos ortonormales, ¿no? Pero cuando decimos orto, esencialmente estamos refiriéndonos a perpendicular, ¿no? Y normal directamente de un tamaño único, ¿no? Para que se me entienda un poquito, vamos a poner aquí un dibujito y vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, lo que sería una señal cualquiera, ¿no? Vamos a decir, esta sería nuestra señal portadora. Entonces voy a poner acá, como les decía, una señal cualquiera, ¿no? Entonces esta señal, por ejemplo, voy a tomar esta y voy a tomar otra igualita, entre comillas. So, perdí mi señal. Ya desde ahí, entonces trabajaremos otra vez. Les decía, teníamos mi señal, que podría ser esta, digamos. Y decía, voy a poner una señal igualita, entre comillas, copiarla esta vez bien. Ahora, ¿cómo puedo decir que esta es una señal ortogonal a otra?
Primero la parte de ortonormalidad. Voy a, y bueno, si esta es una señal, entre comillas, pequeñita, esta es una señal grande, yo podría medir acá mi amplitud. Entonces, diría, bueno, esto tiene una amplitud máxima y una amplitud mínima. Y yo podría medir también la amplitud aquí y la amplitud máxima y mínima otra vez. Y obviamente el tamaño de una señal, de la primera señal de acá, va a ser diferente al tamaño, a ver, lo voy a cambiar el colorcito, a este otro tamaño, ¿no? Entonces, si lo tomamos esto en cuenta en el tiempo, pues aunque son exactamente igualitas, entre comillas, no son iguales porque las señales en su caso tienen distintas amplitudes máxima y mínima. Entonces eso no nos va a ayudar mucho porque nosotros vamos a tener que, por un lado, mover nuestra señal en el tiempo para que llegue hasta el cabalito acá, en esa ventana de tiempo, ¿no? Lo mismo aquí abajo. Pero además de ello, para que podamos, por ejemplo, restar estas dos y que me salga cero, yo tendría que volverlas del mismo tamaño. Entonces, si le llamo, por ejemplo, a esta de acá arriba, señal uno, S1, vemos. Y a esta otra de acá, S2, es el tiempo, ¿no? Entonces, para normalizarlas, digamos, voy a dar un tamañito específico. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que volverlas todos del mismo tamaño, entre comillas, ¿no? Entonces voy a decir, bien, y ese 2 en este caso tendría que ser también del mismo tamaño, ¿no? Entonces lo voy a volver más chiquito para que se note. Pues, ¿qué pasa con mi eje vertical? Ha desaparecido. Perdón, se me dio chakra, pero lo voy a subsanar esto. Ya, entonces aquí tendríamos a S1, pero normalizada. Y aquí también tendríamos a S2, pero normalizada, ¿no? Entonces,
haciendo como decíamos hace un rato, no era solamente la parte horizontal, sino también la parte vertical estaríamos tomando en tiempo, ¿no? Pero aquí tendríamos el mismo tal, la misma altura, sí, exactamente el mismo tamaño. Y adicionalmente tendríamos también lo que sería la misma amplitud, ¿no? Es decir, este tamañito tendría que ser exactamente este mismo tamañito. Entonces ahí estamos diciendo que estas serían ya señales normalizadas, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre ese concepto. Entonces, ahí estaríamos hablando de la primera parte, que sería la normalización. Ahora, la perpendicularidad, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero volvemos a comentar, ¿no? Entonces, vamos a decir que se dice que dos señales son ortogonales si cumplen con la siguiente propiedad. Decimos que la integral de este menos infinito hasta infinito de f de lambda, pondremos, a ver dónde está lambda, pero se ve lambda. Sí, ya está, pongamos, de t, de tau, menos t por e de tau, diferencial de tau, es igual a cero, ¿no? Entonces, aunque parecería que es una propiedad difícil de cumplir, ¿no? Es decir, que la convolución sea cero, pero no más de este. Entonces, esta propiedad de la convolución, que nos hace igual a cero, pues vamos a decir que sería la ortogonalidad, ¿no? Entonces, los códigos en CDMA cumplen, por lo tanto, las mismas o las dos propiedades, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades anteriores, antecesores, dice aquí, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades? Son señales
normalizadas y por otro lado son señales con funciones ortogonales entre sí. ¿Ya? Entonces, esas dos características fundamentales tiene los códigos Wi-Fi. ¿Ya? Por otro lado, no solamente nos quedamos con la codificación, ¿no? La modulación es del tipo, lo que hemos estado viendo estos días, QAM o QPSK. De acuerdo a la versión, puede variar entre 4 QAM, que sería lo peorcito, digamos, hasta 4096 QAM, ¿no? Del tipo ortogonal, ¿no? Entonces significa que estás rotado en un ángulo ortogonal y la M, ¿no? Y que varía en amplitud. Bueno, en realidad, si analizamos todo, parecería bastante complicado, entre comillas, pero hemos visto que en realidad no es nosotros que nos vamos a realizar esa modulación como tal, o vamos a decir, vamos a trabajar con 64, vamos a trabajar con 4 o 128. En realidad, la modulación como tal estaría trabajándose tomando en cuenta eh, el tipo de modulación efectivamente, pero la capacidad de cada dispositivo, ¿no? O sea, ahí nos complicamos un poquito más porque aparte de tomar en cuenta lo que sería la modulación, tendríamos que decir, bueno, esto va a diferir para mi teléfono, por ejemplo, que es antiguito, de hace 5 años, yo voy a trabajar con 1024 QM, pero el teléfono más antiguo de mi esposa, que solamente soporta Wi-Fi 4, bueno, vamos a ponerlo con solamente 256 QAM, ¿no? Entonces las velocidades obviamente van a variar. Y para el colmo, si viene alguien con un teléfono más nuevito y con el router, va a tener que trabajar con este nuevo estándar, ¿no? Entonces es interesante porque es como una autopista de muchas vías que tendría que trabajar con velocidades diferidas, ¿no? Y eso es más interesante porque tendríamos que tomar en cuenta las características de cada uno, ¿no? Y obviamente el router va a tener que diferenciar entre los distintos tipos de usuario, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la frecuencia, Wi-Fi va a trabajar con tres bandas de frecuencia, ¿ya? La de 2.4 GHz, la de 5 GHz
y finalmente la de 6 gigahercios, ¿no? Y seguimos manejando lo que tendríamos antes, ¿no? Es decir, que vamos a seguir trabajando con esto que hemos dicho hace un rato, es decir, vamos a trabajar con frecuencias ortogonales y vamos a tomar en cuenta la ortogonalidad de sus códigos también, ¿no? Entonces, estas frecuencias nosotros vamos a trabajarlas esencialmente en lo que sería mimos, ¿no? Es decir, vamos a utilizar para acceso múltiple, ¿qué cosa? Vamos a utilizar, bueno, dicho un código, ¿no? Pero además vamos a utilizar lo que se llama MIM. ¿Y qué significa MIMO? MIMO significa Multiple Input, Multiple Output, ¿no? Si ustedes gustan en español, múltiples entradas, múltiples salidas, pero obviamente estaríamos manejando esto en lo que sería, dile, español, mi estito si es en inglés, único. A ver qué quiere inglés, ahí está. No, entonces, otro, perdón, ahora sí. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Otra vez un dibujito, ¿no? Imagínense, aquí tenemos nuestro punto de acceso, ¿no? Voy a poner un routercito, ahí digamos, tenitas. Clique. Ya con 4 antenas, no servicios. Entonces, vamos a suponer que este routercito que tiene 4 antenitas, por cada antenita va a tener 4 usuarios, digamos, ¿no? O una docena de usuarios, ¿no? Para llegar a los 48, que es lo típico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta router se podrían conectar distintos usuarios, digámosle, a ver, vamos a poner otro colorcito para que sea más bonillo. Entonces aquí tendríamos nuestros celulares que se van a ir conectando directamente por acá, ¿no? Se conectan obviamente de manera inalámbrica. Apenas en Milatus con este lo voy a poner ya. Y entonces, ¿qué es lo típico que tendríamos? Este sería un acceso con múltiples salidas, ¿no? Tiene 3 en este caso, ¿no? 3 salidas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en las últimas versiones de Wi-Fi? Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de usuarios, se va a ir repartiendo, pero
¿qué es lo que va a pasar? Esto sería el acceso tradicional, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, cuando estamos manejando acá, voy a borrar esto, un solo dispositivo se va a conectar varias veces. Ya está aburriendo. Ahorita acabamos la clase virtual. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que aquí tendríamos la posibilidad de conectarnos con un solo dispositivo realizando varias conexiones, ¿no? Esto se lo sacó directamente también de la red celular, les cuento, porque el LTE justamente viene con esas características, ¿no? Que tendríamos, por ejemplo, que los usuarios aquí, varios usuarios se pueden conectar a la vez. Pueden. Y en este otro caso, tendríamos que un solo usuario puede tener múltiples con conexiones conexiones a la vez. Entonces, en Wi-Fi, en las últimas versiones de Wi-Fi, diremos, se pueden tener múltiples conexiones en cada una de las bandas distintas. Entonces, eh, buscando yo un poquito de información para poderles pasar, he encontrado esta paginita, ¿no? De TP-Link que me parece bastante didáctica, ¿no? Esencialmente, ¿no? Nos muestra el rendimiento de lo que sería la última versión de Wi-Fi, que es la versión 7, la 802.11b, que puede llegar hasta 46 gigabits por segundo. Y realiza, por ejemplo, lo que es una comparación, ¿no? Esta tablita me gustó, lo voy a poner directamente en lo que es también el documentito, ¿no? Ahorita se va a cortar, si se corta, en peor caso, volvemos a entrar al mismo link, ¿ya? Esta tablita justamente nos está contando acerca justo de lo que sería, por ejemplo, ¿no? Lo que es la cantidad de flujos que se van a conectar, ¿no? La cantidad de bits por cada símbolo, ¿no? Que llega hasta 12 bits por símbolo, ¿no? Con 4096 QAM, que le llaman 4K UAM, ¿no? El manejo de lo que sería el recurso, ¿no? De la parte de frecuencias, ¿no? Que no deja abierto, por ejemplo. En Wi-Fi sí lo dejaba reservado, por ejemplo, para el usuario 2 que no estaría utilizando. Y si no está utilizando el usuario 2 en Wi-Fi 7 se lo utiliza eso más, ¿no?
Entonces eso le saca al máximo, ¿no? Lo que sería el desperdicio de lo que sería la formación del múltiplex de radio. Y finalmente, bueno, trabaja con tres bandas, ¿no? La de 5, la de 4, que ya trabajaba la Wi-Fi 6, y adicionalmente trabaja con la banda de eh, 6 gigahercios, ¿no? Y una cosa interesante es que justamente trabaja con la parte de manera simultánea, ¿no? Bueno, y aquí nos dan varias aplicaciones más, ¿no? Yo les recomiendo que le den una ojeadita a esta página, ¿no? Yo les voy a colocar eso en especie de relación. Y bueno, esto sería por hoy. Les voy a cortar aquí la grabación. Gracias por asistir hoy.